¿Alguien sabría definir lo que es la Iglesia del Señor? La Iglesia del Señor no es, cuando habla la Biblia de la Iglesia, parte de un lugar, el trasfondo espiritual de lo que es la Iglesia es aquel grupo de creyentes, hombres y mujeres nacidos de nuevo, que a través del Espíritu Santo tienen una misión, una función, y aparte son representantes del reino de los cielos y la tierra. La Biblia dice que somos embajadores. Por lo tanto, aparte de que esto pueda ser un local donde fuera pone Iglesia Evangélica Bautista, nosotros tenemos un nombre que es El Salvador. Aparte de eso, tú eres Iglesia. Y la función que hace la Iglesia no es dentro, sino es hacia afuera. La Iglesia, en este caso, voy a estar en todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que quiero compartir con vosotros. Voy a hacer una referencia en la que no solamente será lo que es el edificio, sino que será cada persona. Tú, si has nacido de nuevo, si has entregado tu vida a Cristo, tú eres Iglesia, y por lo tanto, si eres Iglesia, eres el instrumento que Dios ha escogido para anunciar el Evangelio de salvación. La Iglesia es una representación de Jesús en la tierra, porque Cristo es quien está en medio de ella, o debe estarlo. Repito, Pablo lo decía diciendo que sois embajadores, y sabéis lo que es un embajador. Un embajador es el representante de una nación en un lugar concreto. Y nosotros, la Iglesia, somos los representantes, los embajadores del reino de los cielos aquí donde estamos. Y dentro del reino de los cielos, todo lo que el reino de los cielos tiene para dar al ser humano. Dios no se cansó ni ha desistido de presentarse a las vidas. Dios sigue desde su trono mirando al mundo y esperando que el mundo levante sus ojos a la cruz y pueda aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. El plan de salvación sigue activo. Es algo que todavía está. Cuando Jesús se hizo hombre, descendió, habitó en medio de una sociedad llena de pecado y buscó un grupo de hombres con una misión: enseñarles cómo pescar personas. Me gusta esta traducción es la Nueva Traducción Viviente. En la traducción de Reina Valera dice: os haré pescadores de hombres. Esta traducción me gusta, dice, pero tanto esta como Reina Valera, que ponga os haré, aquí dice os enseñaré, conlleva una formación. Lo que estaba claro es que cuando Dios escoge a un grupo de hombres para poder realizar a través de ellos el plan de salvación, hay una época de formación. Los 3 años primeros en los que Él escoge, había una etapa de formación. Quería formar al grupo de hombres que Él escogió. Y una de las formaciones que Él quería darles era enseñarles cómo pescar personas. ¿Por qué? Porque Él era consciente que en el régimen religioso que estaba establecido era imposible poder alcanzar personas, porque se quería alcanzar a las personas por medio de la ley y la religión, y eso era imposible. Esta misión, este deseo del corazón de enseñarnos cómo pescar personas sigue siendo para nosotros hoy, porque es para la Iglesia.
Jesús vivió en medio de una sociedad rodeada de pecado y nosotros vivimos en una sociedad donde el pecado va en aumento. Y estamos rodeados de pecado. Pero tú eres iglesia, y no solamente en la calle Joan Fuster. Tú eres iglesia en el edificio donde vives. Eres iglesia en el lugar donde trabajas. Eres iglesia en el grupo social donde tú te relacionas. Ahí donde estás, tú eres iglesia. Y por lo general, vas a estar rodeado de pecadores como estaba Jesús. Fue una etapa de formación durante 3 años que se completó en el día de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo. Todos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo y les da una misión y dice que tenéis que ser testigos, ¿no? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso sigue siendo hoy. Por lo tanto, lo que quiero compartir con vosotros es qué manera de aprendizaje quiso transmitir en aquel tiempo a sus discípulos, y ese modelo ver si lo podemos incorporar nosotros, intentar incorporarlo, porque en definitiva cuando Él se va antes de subir al cielo, la gran comisión es, o sea, y predicaréis el Evangelio, seréis testigos, cuando dice en Hechos, y Él dice id y predicad el Evangelio. Pero el Evangelio se tiene que predicar con una motivación, esta: pescar personas. Y para pescar personas necesitamos aprender. A mí me gusta mucho la pesca, pero si me dan un bote, sé más o menos, pero alguien me tuvo que enseñar a pescar. No es algo en el que tú coges y te echas al mar y tú ya lo tienes incorporado, no, tienes que aprenderlo. Tenemos un modelo, tenemos a alguien a quien mirar, y la verdad es que a medida que avanzo, a medida que comprendo más el mensaje de Jesús, cuanto más me meto en las cartas y cuanto más me meto en la palabra de Dios, cuando más miro el mensaje de Jesús, cuando más miro sus vivencias, su vida práctica, veo que Jesús hacía algo. Él priorizaba a las personas por encima de la religión y las instituciones. Jesús era alguien en que su prioridad eran las personas. Él priorizaba las personas por encima de todo el estamento religioso, por encima del Sanedrín, por encima de todo lo que estaba establecido en la ley. Él priorizaba. Es más, le reprochaban porque sanaban el día de reposo, porque iba quizás un poco en contra de la ley, pero él decía: Dios me mandó con un propósito y un plan, y es pescar personas. Tengo que pescar personas para que puedan disfrutar del reino de los cielos. Y así empieza el ministerio de Jesús. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Vamos a orar. Señor y Padre, es tu palabra, es tu presencia. No queremos recibir nada que no sea instrucción tuya del cielo para tu iglesia, para cada uno de los que estamos aquí. Por eso queremos pedirte en el nombre de Jesús que te enseñorees, que quites estorbos, que quites la carne, la sangre, y que tu Espíritu Santo ministre, Señor. Límpiame con tu sangre. Quita aquellos estorbos que puedan haber en mí, Señor, para que tu mensaje pueda ser inspirado por tu Espíritu Santo, porque lo único que queremos, Señor, es saber qué es lo que tú pides de nosotros como tu iglesia. Glorifícate en medio de nosotros, de tu iglesia, de tu pueblo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Vemos como él, cuando tiene que empezar una etapa de formación,
antes de llegar a Pentecostés, él busca a un grupo de personas. Esta frase primero se la dice a Simón y Andrés. Ellos estaban pescando, conocéis el contexto, y les dice: dejad todo, venid, seguidme, porque quiero haceros pescadores de personas, pescadores de hombres. Y dice la palabra de Dios que ellos, dejándolo todo, le siguieron. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? ¿Entiendes como iglesia que Dios te sigue llamando a que le sigas? Que no sigas una institución, que no sigas una iglesia, que sigas a Cristo. Que puedas conocer qué es lo que Cristo está pidiendo de ti como iglesia. Jesús comparó el reino de los cielos con una red que al echarse al mar recoge toda clase de peces. Lo dice así, dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que al ser echada al mar recoge toda clase de peces. Yo nací en Denia, me crié en Denia, y yo tenía en mi entorno familiar, había muchos pescadores. A mí me gustaba, me llamaba mucho la atención. Yo me iba a las barcas de arrastre allí. El tipo de pesca que hay en Denia es un tipo de arrastre. Son barcas que echan una red. La red, a través de 2 puertas, lo que hace es abrir, pues se llama boca, y entonces van arrastrando a ras de suelo, van arrastrando para poder recoger peces que lo llevan al final de la red, que se llama copa. En eso consiste la pesca. Cuando el tiempo de Jesús se pescaba en el mar de Galilea, era el mar que había, el mar muerto estaba lleno de sal, era infructífero, entonces ellos pescaban en el mar de Galilea. Si vas a Israel, el mar de Galilea es grande y hay peces. Y allí, si lees la Biblia, ves cómo Jesús les enseña. Llega un momento. Pero el sistema era muy parecido. Era una red que se tiraba, se arrastraba y entraban peces. Y cuando yo he ido en una ocasión, le dije a un amigo mío que tenía una barca de arrastre que yo quería ir. Yo me fui, me levanté a las 5 de la mañana, que es cuando salen ellos, y me fui para allá. Y hubo de todo, me pilló un mareo que me quería morir, pero vi, ¿no? Y cuando estaba preparando la predicación de esta mañana, el Señor me mostró, ¿no?, cómo es la pesca, ¿no? Y cuando subía la red arriba, una red inmensa, que puede tener hasta 150 metros de larga, cuando he subido arriba, cuando abren la boca, bueno, abren la copa, que es donde están, la abren por abajo, todo lo que es la cubierta de la barca se llena de peces. Es una pesca que no es selectiva, no es decir, vamos quitando algunas que sí están más enfocadas y van a lugares porque buscan la gamba o buscan el salmonete, pero es inevitable que en esa pesca entre todo. Entra todo tipo. Entran peces grandes, entran peces pequeños, con escamas, sin escamas, venenosos, inofensivos, agresivos, feos, hermosos, guapos. Y algunos, claro, los vas conociendo, porque te lo tienen que explicar. Hay peces, sobre todo de roca, como es la escorpa o pues lo que se llama la gallineta. Hay un pez que se llama araña. Hay otro que se llama rata, y son peces que tienen aquí, que es el lugar donde alguien, si quiere cogerles, les coge de aquí. Ellos tienen una espina llena de veneno. Entonces, bueno, pues el que es pescador se arriesga, tiene que empezar a conocer cuál es cada pescado, porque todo pescado es bueno. Hay pocos pescados que sean malos, que tengan una función. Es más, estos que os estoy comentando, que son los más feos y los más, son los que mejor hacen un caldo para hacer un arroz a banda. Pero tienes que conocerlos.
Vale la pena arriesgarte y no volverlos al mar. Y la iglesia no debe ser un lugar cerrado y selectivo como las barcas. La barca sale y echa la red, dice yo voy a pescar. La iglesia, y repito, cuando diga iglesia no me refiero en general, me refiero a la iglesia universal y a ti y a mí como personas, como parte de la iglesia. La iglesia no puede ser algo que tenga puertas que condicionen la entrada de personas según establezcamos nosotros su condición social, sexual, religiosa. La iglesia debe de ser algo abierto a que accedan personas de la misma manera que la Biblia nos enseña. Ya no te iba a decir Jesús, pero sí. De la misma manera que la iglesia nos enseña, que es sin hacer acepción de personas. Y eso nos tiene que llevar a hacernos preguntas durante toda la predicación, y es: ¿hacemos nosotros acepción de personas o regresamos al mar aquellos peces que no nos gustan? Vivimos deseando, llorando que Dios añada a la iglesia a los que van a ser salvos, pero primero para ser salvos tienen que estar perdidos como el barco a la roca. Y ese tiene que ser el anhelo y el deseo de la iglesia. Orar, interceder y decir: Señor, úsame para poder alcanzar, llegar a personas para que puedan ser salvos. Personas con sus miserias, personas con sus pecados. Acordaos que la palabra misericordia significa amar a las personas con sus miserias. Eso significa misericordia. Porque tú y yo hemos sido amados con nuestras miserias. Dios no nos amó porque éramos buenos. Dios nos amó y cada uno de nosotros llevaba una mochila de un tamaño diferente, pero llena de inmundicia y de pecado. Y con esas miserias Dios nos amó. No es que nos amó, sino que nos ama y nos dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, porque sigo siendo una persona que en ocasiones tiene miserias, que necesitan ser aceptadas y perdonadas por el Señor. Cristo murió por todos, por ti, por mí y por todos los que están ahí fuera, que no conocen a Cristo. También murió por ellos, amén. También murió por ellos. ¿Y cómo le conocerán si su iglesia no es atrayente como la luz? Allí en Denia hay unas barcas que salen cuando se pone el sol, se llaman traíñas. Lo que hacen las traíñas es pescar sardina, boquerón y todo lo que es pescado azul. Y la pesca de la traíña es con unos focos así enormes que iluminan el agua y los peces van a la luz. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Una traíña. Que tenga tanta luz como Cristo quiere que tenga, porque dice: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la iglesia tiene que ver y entender que para ser una iglesia que realmente aprenda a pescar, tiene que buscar que esa luz esté en nosotros, viva y potente. ¿Y de qué luz estamos hablando? ¿Qué tiene que reflejar la iglesia? ¿Las ofrendas, los diezmos, los programas? La iglesia tiene que proyectar a Cristo. La iglesia tiene que aprender que para pescar personas tiene que ser un grupo de hombres y mujeres que reflejen a Cristo con potencia. Pensaba mientras preparaba la predicación, meditaba cómo era la iglesia que Jesús quería establecer, y me di cuenta, ya lo sabía, pero me paré y me di cuenta que el Sermón del Monte lo dio fuera del edificio, de un edificio. Cuando vas a Jerusalén te llevan al lugar donde se dice que Él
predicó el Sermón del Monte. Y eso me enseña que tú y yo como iglesia, la predicación del Sermón del Monte tiene que ser fuera de la iglesia. Todo lo que son las bienaventuranzas, toda la predicación del reino de los cielos, tiene que ser hecha fuera de la iglesia, en la fábrica, en el edificio donde vives, en medio de la sociedad donde estás. Ahí debe de estar activo el Sermón del Monte. Cuando dice la palabra de Dios, que ahí podéis encontrarlo, sabéis, los capítulos 5, 6 y 7, termina el Sermón del Monte, empieza el 8, dice que al terminar ese sermón, dice que le seguía mucha gente y se le acercó un leproso. ¿Sabéis lo que era un leproso en aquel tiempo? Un leproso era una persona que nadie se acercaba a él. Y era leproso por su pecado. Sin embargo, termina el Sermón del Monte, llega un leproso a Jesús y Jesús no lo echó fuera. Se le acercó un leproso, le sanó. Luego, un centurión romano. El poder político, el poder militar de aquel entonces, se le acercó para que sanara a su siervo. Conocéis el pasaje. Poco después, dos hombres endemoniados que eran de Gadara. Lo conoceréis el texto por los endemoniados o el endemoniado gadareno. Gadareno significa que era natural de Gadara. Gadara es un pueblo que hay en Galilea. Igual que María Magdalena, no es que hiciera magdalenas. María Magdalena es que era de Magdala, otro pueblo, otra ciudad de Galilea. Se le presentan dos hombres endemoniados de Gadara. Juntamente con el leproso, allí no se acercaba nadie a ellos. Estamos rodeados de leprosos y de endemoniados. Y lo que estamos viendo hasta ahora es que Dios no nos ha llamado a rechazarlos, sino a pescarlos. Se le apareció un paralítico de Nazaret. Resucitó a la hija de Jairo. Jairo era uno de los jefes de la sinagoga de Cafarnaúm, o sea, un líder religioso. Se le acercó un líder político-militar, se le acercó un líder religioso. Resucitó a su hija. Un mudo endemoniado que le echó el demonio. 10 leprosos. Sanó los 10. No fue selectivo. Sanó los 10. Uno volvió y glorificó a Dios y los 9 siguieron su vida. Pero los 10 alcanzaron misericordia. Uno se iría al cielo, a lo mejor los otros 9 decidieron irse al infierno. Esa es su decisión. Pero a los 10 llegó. 2 ciegos recibieron la vista. Resucitó a su amigo Lázaro. Y además de todo esto, cuando tú vas leyendo y vas introduciéndote en el mensaje, en los evangelios, además se relaciona con lo mejor de cada casa. María, una mujer de dudosa reputación, que su vida resultó en que llegó a tener 7 demonios que Jesús tuvo que sacar de ella. Comió con fariseos que le juzgaban por compartir con pecadores. Estuvo en casa de Zaqueo. Hace poco vimos el pasaje que nos compartieron. Se hospedó en casa de Zaqueo. Tú te preguntas, ¿cómo sería la conversación que tuvo Jesús con Zaqueo? ¿Cómo sería la relación que él tuvo quedándose allí para que este hombre al final, sin que Jesús le pidiera nada, fue tocado de tal manera que dijo: voy a devolver lo que he robado, pero no lo voy a devolver, lo voy a cuatriplicar?
Y estas eran algunas de las personas que estaban en la iglesia que tenía Jesús en aquel tiempo. Él comió y se hospedó con alguno de ellos. Y la pregunta para nosotros en esta mañana: ¿estaríamos dispuestos a invitar a nuestra casa a comer a defraudadores, a inmorales, a fornicarios, a prostitutas, a homosexuales y adúlteros? Porque Jesús en esta mañana también nos recuerda que esos también son nuestro prójimo. Tu prójimo es el que está a tu lado en la fábrica, incondicionalmente, de lo que sea. Ese es tu prójimo. Pero a veces nos ataca ese espíritu religioso en el que Dios nos tiene que recordar, ¿no? Como aquellos fariseos que dicen: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, pues todas estas personas que estamos viendo, con las que Jesús se relacionaba, tenía un contacto, era parte de la iglesia que Jesús tenía en aquel tiempo. Y eran su prójimo. Pero también es el nuestro, ¿eh? O sea, el vecino del segundo es tu prójimo del segundo, y el vecino de tu tercero es tu prójimo del tercero. Y todo lo que tú tienes a tu alrededor, en la fábrica donde estás, que pueden ser peces con veneno, pueden ser peces con pinchos, pueden ser peces que incluso te hagan daño, siguen siendo tu prójimo. Y tienes que intentar pescarlos. Creo que lo primero que impacta las vidas en mirando a Jesús es el acercamiento que él tenía. Es todo lo contrario a los políticos de hoy, que levantan muros. Cristo no levantó muros, dice que quitó la pared que separaba. Y lo primero que impacta es una iglesia donde no haya muros, donde no hayan paredes, que empatice con su prójimo. Impacta una relación cercana donde no hay condenación. O sea, el amor. Acordaos que sabéis que la Biblia dice que con cuerdas de amor te atraje. Es muy posible que Zaqueo se sorprendiese con Jesús, que lo que más le impactase era que él se tuvo que subir a un árbol que ninguno de la sociedad le quería, y yo creo que lo que más le impactaría sería que Jesús le dijera: baja, Zaqueo, porque tengo que ir a subir a tu casa. Y lo primero que le impactaría diría: pero ¿cómo puede ser? Si no me quiere nadie, si sabe, si este dice que realmente es Jesús, sabe quién soy yo, sabe que he robado, sabe que estoy defraudando, sabe que estoy engañando al pueblo, y me llama. Eso es lo primero que impactaría a Zaqueo. Luego, ya la relación con Jesús hizo lo que hizo. Todo lo rechazaba. Pero Jesús se acercó a Zaqueo, y el pez entró en la red. Qué pescado más bonito, ¿eh? El acercamiento, la empatía, la falta de condenación hizo que el pez entrara en la red. Pero hay un personaje que es el que quiero compartir en esta mañana, el contexto, que trajeron a Jesús y lo llevaron al templo, dice la Biblia. Quizás ahora sí que podríamos ver un poco, ¿no? Era un personaje que fueron a buscarla, la llevaron al templo, porque dice, cuando lees este pasaje, dice que Jesús se fue al templo, y estaba en el templo, o sea que también tenía una actividad de ir a la sinagoga. Entonces Jesús estaba en el templo, entonces los fariseos dice que fueron a buscar a esta persona con el propósito de ejecutarla. La llevaron juzgada y sentenciada de antemano. Y sentenciada a muerte. Y además con el respaldo de toda la ley, de todas las instituciones religiosas y de todo el montaje que en aquel momento, lo que era la iglesia
religiosa, moralista, legalista, marcaba. Y además que su pecado era evidente. O sea, no era que no hubiese pecado, no es que fuera injusto lo que ellos estaban, ¿no? O sea, había un agravante, era un pecado evidente que estaba a la luz de todos, y era un pecado que no solamente dañaba a quienes lo cometieron, sino que podía afectar a terceras personas. Dígase los cónyuges, los hijos, padres, si los hubiesen. Y estamos hablando de la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos por la mañana, volvió al templo, ¿vale? Él se fue al monte de los Olivos y dice que por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo se le acercó, y él sentado les enseñaba. Hemos empezado diciendo que Jesús tenía un propósito con sus discípulos, que era enseñar a pescar personas. Pues bueno, pues Jesús sigue haciendo de maestro, por eso le llamaban maestro, y sigue queriéndonos enseñar. Bueno, él estaba allí y la gente le buscaba para que le enseñara. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio, y Moisés nos ordenó en la ley apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Le preguntaban esto con la intención de ponerlo a prueba y tener motivo con que acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Jesús, volviéndose a inclinar, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír esto y acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando con los más viejos hasta los más jóvenes. Jesús se quedó solo con la mujer allí en medio. Incorporándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le preguntó: mujer, ¿dónde están quienes te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. En este pasaje vemos una iglesia moralista, legalista, religiosa, ante la iglesia de la gracia de Cristo. Y es importante resaltar que esto se produce dentro del templo, lo que sería la iglesia hoy. Mientras una expone en medio del templo la vergüenza y el pecado de la mujer, que era evidente, y Cristo no lo justifica, pero lo que hace es reprochar la actitud de los religiosos, pues era una actitud de matar. Iban a matar. Esos moralistas, legalistas, religiosos de aquella época querían matarla y Cristo quería salvarla. Fíjate qué diferencia. En medio de una situación, ante un pecado evidente, un pecado grave, pero unos la juzgaban a través de la ley y Cristo la miraba a través de la gracia. ¿Por qué? Porque en el acta que Cristo iba a clavar en la cruz del Calvario estaba esta mujer también. Cristo iba a morir por esa mujer también. Iglesia, ¿amamos de esa manera a quienes están en nuestras antípodas espirituales? La lección que enseña a quienes le buscaron para que ejerciera de juez ejecutor fue escribir en el suelo para aquellos que estaban con la mano cargada para lanzar la piedra. ¿Qué leerían? ¿Qué escribiría Cristo? Yo, por lógica, pienso que lo que debió escribir era algo en lo que ellos se verían reflejados. Ellos leerían en el suelo, no dice la Biblia lo que pone, pero para mí, como estaba rodeado de personas que eran tan pecadores como la que iban a matar, para mí,
que Cristo empezó a escribir en el suelo los pecados de cada uno de los que estaban queriendo apedrear a la mujer. Y dice que ellos, al mirar lo que Cristo escribía, ellos seguían insistiendo que ¿qué hacían? ¿La matamos? Y dice que él siguió escribiendo. Llega un momento en que ellos, cuando ven lo que está escribiendo, dice la palabra de Dios que fueron confrontados con su conciencia y empezaron a irse uno detrás de otro. A mí la lección que me enseña es para aquellos que buscaron que ejerciera de juez ejecutor, es que no eran mejores que esa mujer. Delante de la ley, delante de la religión y delante de la moral, no eran diferentes a la mujer. Lo que pasa es que el pecado de la mujer era evidente. El de ellos no lo era, pero Cristo lo sabía. Por eso dice, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y eso hizo que soltaran la piedra y se fueran. Eran judíos inflados de orgullo religioso que habían llegado a pensar que por ser el pueblo de Dios eran perfectos, justos y salvados, olvidándose que ellos también eran pecadores. Se veían justos por ellos mismos, llenos de obras, capacitados para ejecutar la ley a quien era una pecadora como ellos. Saulos inflados de legalismo fariseo, y que el Señor les enseñó a que apartaran el dedo acusador y que no olvidaran que ellos también estaban llenos de pecado. Es ese fariseo que estaba en el templo golpeándose el pecho, dando gracias a Dios porque no era como aquel que era un pecador. Cristo se quedó solo con la mujer. ¿Sabes Cristo con quién se quedaría aquí? Con aquellos que reconocieran que son pecadores. En el momento que en ti y en mí haya un sentimiento de justicia y de que somos mejores que otros, estará lejos. Cristo es posible que no esté tan cerca como aquel que reconoce que tiene un pecado. Conozco personas que maldecían y acusaban a mujeres porque abortaban, y ella había abortado. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, no se ha entendido nada. La iglesia que Dios ha establecido, siendo Cristo el centro de ella, debe ser sin juicio y sin condenación. Debe recoger todos los peces que entren en la red. Se trata de pescar y subir a la barca, no de devolverlos al mar. Pablo habla a la iglesia de Roma y les dice, por lo tanto, no tienes excusa. Oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. No te he puesto, nos dice el Señor, no os he puesto, iglesia, no os he puesto para que juzguéis y menos que condenéis. Os he puesto para que améis al pecador, que aborrezcáis el pecado. Del mismo modo que yo te amo a ti, pues tu pecado no es menos que el otro. Tú juzgas un pecado y tu pecado, a mis ojos, es pecado.
Por lo tanto, tengamos cuidado, Iglesia, porque el juicio trae condenación. No hemos sido llamados ni a juzgar ni a condenar. Ese trabajo no nos corresponde. Hemos sido llamados a pescar y amar. Y amar como Cristo quiere que amemos. Es en una iglesia donde actúa desde la acusación y la condenación, solamente quedarían Jesús y el pecador. Nosotros no estaríamos aquí. Porque la iglesia es un lugar donde se reúnen pecadores redimidos y no redimidos, pero pecadores. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Quién se condena? Cada uno según las decisiones que tome. Pero nosotros como iglesia no estamos para condenar a nadie, ni estamos para juzgar a nadie. Estamos para ser una iglesia atrayente, atractiva, que lo que exprese es el amor de Cristo, entendiendo que cada uno recogerá lo que siembre, y cuando lleguemos a la presencia de Dios y al juicio de Dios, quien juzgará y apartará a las cabras de las ovejas será el Señor. Nadie más. La iglesia de Jesús tiene que ser una iglesia paciente, amorosa, que sabe esperar. Jesús se quedó al lado de la mujer sin condenarla. No la condenó, pero la advirtió que debía aprender a tomar decisiones correctas. No sé cómo sería la conversación que tendría con Zaqueo, pero hizo algo que nadie hizo primeramente, que era llevarla a su casa. Hizo alguien que nadie hizo, acercarse a un hombre que era rechazado por su pecado, y quizás con razón. Ella desde ese día tenía que decidir si aceptaba el consejo de Dios o seguía viviendo de la manera inmoral que estaba viviendo, pero esa era su decisión. Pero Jesús se quedó ahí con ella. Jesús es paciente. Por lo menos en mí, a lo mejor en ti no, pero en mí tiene mucha paciencia. Conmigo tiene mucha paciencia el Señor. El Jesús que yo conozco es paciente. Y es alguien que entiende que el juicio ejecutor del hombre legalista, moralista, religioso, trae muerte. Pero el amor de Dios espera, porque mientras hay vida hay esperanza. Yo no me olvido de cuánta paciencia y amor tuvo el Señor conmigo. No me olvido. Tuve 3 intentos de suicidio y de los 3 me sacó el Señor, pero me sacó del hospital. Y luego cuando conozco a Cristo, que viene cargado de pecados, el Señor supo esperar a que yo, poco a poco, iba a tomar y fuera tomando decisiones de cambio. Yo cuando entrego mi vida al Señor, le entregué mi vida, pero había muchas áreas de mi vida que yo no le entregaba. Hubo muchas áreas de mi vida que yo no le entregué. Tardé en entregar. Yo era toxicómana y había una clase de drogas que me repulsaban porque sabía que me estaban matando, pero había otras que no eran tan dañinas. Y el Espíritu Santo tuvo que ir trabajando conmigo. Y estuve rodeado de personas que no me acusaron ni me condenaron, tuvieron paciencia conmigo, porque la obra la tenía que hacer el Señor. Yo no sé si a ti el Señor te dio la vuelta como un calcetín. A mí no. Yo no sé si tú de repente Dios te llama y dejas de hacer y dejas de pecar. No es mi caso. El Espíritu Santo tuvo que trabajar en mí, de ir convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio. Para mí el pecado era uno, no hay ninguno más. Que yo era consumidor de heroína, no había otro pecado. Lo demás estaba bien.
y tuvo que ir trabajando conmigo para ir mostrándome aquellas cosas que yo necesitaba cambiar. Pero no me valía lo que me decían otros. Lo único que me valió es lo que me decía Jesús y me hacía entender, porque el Espíritu Santo me vino, me convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Y me pescó. Me pescó. Y que Dios me dé gracia para no saltar de la barca al agua. Pero me pescó Él, Usó pescadores que había. De todos modos, amados, no ignoréis una cosa, y es que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, tal como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el propósito. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, debemos esperar con expectativa. Tienes que tener expectativa que la persona que tienes al lado puedes pescarla. Tienes que tener expectativa de salvación. Tienes que confiar y desear que llegue el arrepentimiento a las vidas. Pues el amor sabe esperar, pero espera de forma activa, orando unos por otros, sin juzgar, sin condenar, y como Jesús, que decía que abrieran su casa. Jesús llegaba a la casa de los pecadores, y eso le costó un título, el que se sienta a comer con pecadores. Esa es la espera activa, el que a mí no me produzca rechazo, al contrario, una iglesia atrayente en el que yo pueda acercarme a esas personas que están en mis antípodas espirituales, pero que sin embargo Dios me llamó porque quiere enseñarme a pescarlas. Son esos que están en lo último de la tierra, que están en las antípodas, esas personas que incluso nos puede dar hasta vergüenza pensar lo que hacen. Pero la sociedad les rechazaba, pero Cristo no. En una iglesia que sea así, expectante, es una iglesia que tiene un toque especial. Pablo decía: sin amor soy como campana que retiñe. Aunque fuese el mejor profeta, predicador, maestro, pastor, evangelista, no tengo amor, nada soy. El amor todo lo espera. ¿Sabe? Lo más fácil es acusar y condenar. Lo complicado es esperar. Esperar al lado, como Jesús se quedó al lado de la mujer. Esperar a que ella pudiera estar ahí al lado para que al final pueda recibir convicción de pecado, porque ese es un trabajo que tiene que hacer el Señor. Y mientras tanto yo espero, oro por esa persona. Estoy ahí, estoy cercana. Intento que no sienta acusación por mi parte, que no sienta condenación por mi parte, sino que lo único que sienta es que le acepto como es, aunque no estoy de acuerdo con lo que hace. Pero le amo, porque Dios dice que ama al pecador y aborrece el pecado. Y debemos amar y esperar que Dios produzca el cambio que tenga que producir en las personas y anhelarlo. Aunque tuviésemos un poder inmenso por las personas, para que las personas se conviertan, y no sabemos hablar con amor y sabiduría del cielo, y no sabemos esperar y confiar que es Dios quien hace la obra a su tiempo, podemos ser, sin saberlo, como aquellos que mantenían la piedra para arrojarla a la mujer adúltera. Si Jesús no hubiese estado allí, la hubiesen matado. Y con esa muerte la posibilidad de que se pueda salvar. La ley la había ejecutado. La gracia le dio la oportunidad de que se salvase. La decisión la tenía que tomar la mujer. No sabemos más, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. No podemos matar. Y hay palabras que matan. Hemos sido llamados para bendecir. Y quiero terminar con una historia que quizás conozcáis. Había un niño que se fijó en una crisálida adherida a un árbol, donde una mariposa se preparaba para salir. Esperó algún tiempo, pero como estaba tardando mucho, decidió acelerar el proceso. Comenzó a calentar la crisálida con su aliento y darle calor, forzando
el proceso natural y el tiempo de formación. La mariposa terminó saliendo, pero sus alas aún estaban pegadas, no podía volar y terminó por morir poco tiempo después. Era necesaria una paciente maduración hecha por el sol y yo no supe esperar. Y dice este hombre que dice, aquel pequeño cadáver es hasta hoy uno de los mayores pesos que tengo en mi conciencia. Él me hizo entender que es un verdadero error forjar las grandes leyes del universo y sobre todo las grandes leyes del reino de los cielos. Es preciso paciencia, es preciso aguardar la hora exacta, es preciso seguir con confianza el ritmo que Dios escogió para cada vida. El proceso de Dios es el perfecto, ni antes ni después. No debemos forzar nada, sino esperar que su tiempo se produzca en las personas. La aceptación de las obras divinas y dones divinos le trae al hombre su más completa satisfacción. La mayor frustración del hombre viene cuando él trata de controlar las cosas a su manera. Hay cosas que están más allá de nuestro control. Yo no puedo controlar las decisiones de los demás. Son libres. Pero Dios espera. Y su iglesia tiene que esperar. Y aprender a pescar personas. Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Apocalipsis 3, Eclesiastés 3:11. Dios lo hace todo hermoso a su tiempo, no en el nuestro. Y esta es una historia estupenda para comprender la importancia de dejar que Dios realice su trabajo de crecimiento y transformación en cada persona. Dios me permitió pescar en mares donde había ladrones, toxicómanos, alcohólicos, delincuentes muy agresivos, prostitutas, transexuales, gays, lesbianas, y ha sido un gozo para mí ver cómo eran convertidos y transformados por el poder de Dios. Algunos en pastores, otros en siervos de Dios fieles, que Dios usó y sigue usando como instrumentos para extender su reino. Pero para ello, primero, tuvo que haber la intención de recibirles, atenderles, cuidarles, amarles, sin condenarles, y orando por ellos, esperando que el Señor de la obra terminara y perfeccionara lo que comenzó en ellos. Haciendo esto a su tiempo, Dios les transformó de gusanos en preciosas mariposas. ¿Ya no te acuerdas de lo que Jesús dijo? ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Hay fiesta en el cielo. Te prometo que la mayor satisfacción que he tenido... he trabajado muchos años sin un sueldo. Pero tenía una satisfacción profunda cuando yo veía a personas transformadas por el poder de Dios, desechos de la humanidad, desechos de la sociedad, cómo eran transformados por el poder de Dios en lo que Dios quiso que fuesen. No vas a sentir mayor satisfacción, querido hermano, querida hermana, no vas a sentir mayor satisfacción que ver a esa persona que ahora a lo mejor juzgas, a esa persona que a lo mejor no entiendes, a esa persona que a lo mejor su pecado es evidente, a esa persona que no vas a sentir nada más profundo y más satisfactorio que ver el poder de Dios transformando su vida a su tiempo. Pero mientras tanto, la iglesia arropa, la iglesia sigue pescando, la iglesia sigue estando ahí esperando que Dios termine la obra. Seamos una iglesia que manifieste la gracia y sepa esperar que la gloria de Dios se manifieste sobre las personas hasta que sean transformadas. Tiene su tiempo. No seamos como ese que quiere abrir la crisálida porque eso está mejor fuera que dentro. Ten paciencia. Evitemos el moralismo, evitemos el legalismo religioso para que los pescados se mantengan en la barca.
Porque ¿quién puede decir que en medio de ellos no haya un Saulo, un Zaqueo, una Lidia, una Débora, una Esther, un Mateo, un Marcos, una Ruth moabita, un Pedro, un siervo, una sierva de Dios? ¿Podemos decir que Dios no puede hacer algo grande en esas personas que a lo mejor nos parece que es imposible? Yo lo he vivido y yo lo he visto. En esa red hay pescado de toda clase, pero todos han sido subidos del mismo mar, el mundo. Que Dios nos ayude a ser esa clase de iglesia, una iglesia pescadora de personas, una iglesia que siga a Jesús y su enseñanza, priorizando las personas por encima de la religión y de las instituciones. El Señor nos ayude. Vamos a orar, Señor y Padre. Ayúdanos a mirar con tus ojos. Ayúdanos a sentir como tú sientes. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia paciente que sabe esperar. A ser esa iglesia que no acusa, que no condena, que no juzga, sino esa iglesia que ama. Una iglesia que espera. Una iglesia que entiende que tú eres un Dios poderoso, que puede transformar vidas como han sido transformadas las nuestras. Aparta del medio de nosotros el dedo acusador. Aparta del medio de nosotros, Señor, el juicio y la condenación. Señor, ayúdanos a mirar como miró Jesús a la mujer adúltera. Quita, Señor, porque no queremos ser condenados. Quita el juicio, Señor, del medio de nosotros. Haznos esa iglesia amorosa, atrayente, cercana, que no hace acepción de personas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ser instrumentos en tus manos para ver tu gloria manifestándose en las vidas. Porque para ti no hay nada imposible. Todos somos gusanos de Jacob, pero tú has hecho grandes cosas maravillosas en nuestras vidas. Y lo sigues haciendo, lo seguirás haciendo, porque tu plan es seguir salvando vidas. Sigue enseñándonos a pescar personas, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Amén, hermanos. Yo les invito a ponernos de pie. Vamos a terminar este tiempo expresando con nuestros labios y con nuestro corazón ese amor sin condición. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Sobre mí.
casa de Dios, casa de oración, y que las puertas están abiertas para cada uno de vosotros. Amén. Al finalizar, el pastor siempre estará en la puerta. Todo aquel que quiera presentarse estará allí para recibirlo con los brazos abiertos. Amén. Porque somos familia en Cristo Jesús. Vamos a despedirnos. Voy a dejar a Bernardo que nos despida en oración. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Te rogamos que nos hagas entender, pensar como pensas, como tú quieras. Gracias te doy